Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. A su llegada de Curazao, el primer ministro Mike Eyman se refirió al tema del CFT, indicando que ellos escucharán cuáles son las recomendaciones emitidas en esta oportunidad por el órgano de supervisión financiera, pero que ellos como gobierno son los que tomarán la última decisión de si se generan más medidas y cambios en el presupuesto entregado. Según lo que indicó el primer ministro Mike Eyman a su llegada de Curazao, donde estaba atendiendo reuniones de Consejo del Reino, van a escuchar los consejos emitidos por el CFT, pero el gobierno es quien decide al final qué es lo que se va a hacer para cumplir con las normas del presupuesto. Este fue el mensaje entregado por el mandatario a su llegada. El primer ministro habló de una forma clara sobre el rol que tiene el CFT en Aruba, el cual tiene la tarea de darle consejos a Aruba de cómo llegar a la meta de tener un presupuesto balanceado, e hizo el remarque que se queda en eso, en un solo consejo, dándole atención que al final Aruba es quien decide y define qué medidas tomará o qué ajustes hará para llegar a su meta. La semana pasada el órgano de supervisión financiera entregó un reportaje en el cual aconseja subir el BAZB con 0,5% más para llegar a un total de 4%. El mandatario Eyman indicó que es importante que el pueblo sepa cuál es el rol de ellos y qué están haciendo para dar un consejo. Mas el gobierno, que es quien decide si este impuesto se aumenta, cuáles son las medidas que se tomarán y qué cambios se harán en el presupuesto.